Hola chicos, Dios les bendiga, espero estén muy bien en este día. Ya pronto vamos a poder regresar a nuestras iglesias después de que termine todo este periodo de contingencia que estamos viviendo. Yo sé que no ha sido fácil, pero sabemos que Dios ha estado con nosotros, sé que Dios ha guardado sus vidas y sus familias. Y bueno, quiero decirles que están siempre en mis oraciones y siempre estamos orando por ustedes, para que Dios los guarde. Este mes vamos a estar viendo acerca del sacerdocio paternal. Recordemos que este mes celebramos a los papás y entonces este mes vamos a estar viendo algunos ejemplos de padres que vienen en la Biblia. Y como ejemplo número uno vamos a ver la vida de Noé. Y quiero que me acompañen en el capítulo 6 el capítulo 6 de Génesis, versículo 18. Solamente vamos a abordar este pasaje y alrededor de este pasaje vamos a ver algunas cosas que Dios habla y dice el relato nos dice de la vida de Noé. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis: Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos ahí que de antemano Dios ya tenía preparado un plan perfecto para la vida de Noé, pero también para su familia. Y vemos en el capítulo 6, vemos cómo Dios describe a Noé. En el versículo 9 de este capítulo, Dios describe a Noé como un varón justo. ¿Por qué? Porque Noé había sido enseñado por su padre cómo tenía que vivir la vida, cómo se tenía que guardar, cómo tenía que obedecer y estar pendiente de todos los mandamientos y de todas las instrucciones que Dios había dado a la vida del padre de Noé, como también a la vida de todo el ser viviente y de toda descendencia humana. Entonces Dios menciona y hace referencia a Noé como un varón justo, un varón que practicaba la justicia, que hacía lo justo delante de Dios, no nada más delante de los hombres, sino que delante de Dios era una persona justa, una persona íntegra, una persona que no se dejaba dominar por sus emociones, sino que todo lo llevaba a las manos de Dios, a la guianza de Dios, y él por eso podía practicar la justicia. También dice en el versículo 9 que era perfecto en sus generaciones. Si vemos el relato bíblico, dice que la humanidad se había corrompido, que había optado por tomar costumbres no adecuadas y no correctas delante de Dios, y empezaron a practicar el pecado, empezaron a practicar todo aquello que Dios no había establecido y que Dios repudiaba y que Dios no quería que el hombre practicara. Entonces dice que era perfecto en sus generaciones, en medio de su sociedad, en medio de toda la inmundicia, de toda la contaminación, de todo el pecado que había. Dios describe a Noé como un hombre perfecto en sus generaciones, pero también dice la palabra de Dios en el versículo 9 que Noé caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé tuvo una relación personal con Dios, tuvo una relación íntima con Dios, de tal forma que Dios dice que Noé caminó con él. Qué precioso sería que cuando nosotros o cuando alguien relate acerca de nuestra vida puedan decir, es que él caminó con Dios. ¿Por qué? Porque Noé se sujetaba a todas sus decisiones de acuerdo a la guianza de Dios. Noé no tomaba una decisión a la ligera, sino que buscaba siempre el consejo y la guianza de Dios. Por eso vemos aquí la palabra de Dios que dice que Noé caminó con Dios. O sea, tiene una relación muy, muy personal, muy estrecha, que él enseñó y creo que sus hijos pudieron ver a lo largo de su vida. También vemos aquí en el versículo 22 que se menciona que él hizo, dice la palabra del Señor en el versículo 22, lo hizo así Noé
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De acuerdo a todo lo que Dios estaba estableciendo y el plan que tenía Dios con la humanidad y con Noé, recordemos que Dios decidió destruir toda la humanidad por el exceso de pecado que había. Entonces manda a Noé a construir un arca de tales medidas y que él tenía que cumplir y hacerla. ¿Para qué? Para guardar o salvar a todos los animales, inclusive también a la familia de Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos. Entonces la palabra de Dios dice aquí que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esta es una característica que vemos de Noé, que fue obediente en todas las instrucciones que Dios le dio a Noé para poder cumplir el propósito o el plan que Dios había diseñado y trazado para ese tiempo, para la humanidad. Vemos que Noé puso atención y puso énfasis en cumplir todos los detalles que Dios le había mandado. Y eso tiene que ver con una situación o con una cualidad de Noé de enfoque, una cualidad de entrega y una cualidad de responsabilidad. ¿Por qué? Porque era un instrumento que él iba a utilizar para guardar la vida de su familia y también de los animales que Dios enviaría. También vemos aquí en el versículo 13 una cualidad que debemos nosotros procurar todos los días. Y es que el versículo 13 nos dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos que esta es una decisión que Dios toma y se la comparte a Noé. Esto nos habla de que Noé tenía una comunicación con Dios, que Noé podía hablar con Dios, pero que Dios también hablaba con Noé. Entonces Dios le comunica el plan que él ha establecido, y entonces vemos que Noé tenía una comunicación con Dios. También vemos en el versículo 13 que Noé cumple el propósito para lo cual Dios lo había creado, lo había diseñado, y era que construyera esta arca. No veo en la Biblia realmente cuánto tiempo se llevó de construir, pero dice que Noé tenía ya 600 años cuando el diluvio descendió, o sea, prácticamente el arca ya la había terminado. No sé cuánto tiempo tenía Noé cuando Dios le habló y le hizo saber lo que había decidido, pero vemos ahí que era una persona enfocada, una persona que trabajaba, una persona que sabía que Dios lo había llamado para un propósito, para un plan, para desarrollar algo precioso y algo que bendeciría la vida de muchos, que era el arca. Entonces, a través de eso podemos ver que Dios tiene un plan perfecto con Noé, y eso es lo que Dios tiene también con nosotros, un plan o un propósito que debemos cumplir para Dios. Pero yo creo que Noé también involucró a su familia, a sus hijos y a su nuera en este gran proyecto, en este gran plan que Dios tenía y en este gran trabajo. Y creo que como padres cristianos, y si tienes un ministerio o sirves en algo en la iglesia, creo que algo que debemos de hacer es involucrar a nuestra familia, es involucrar a los que queremos. Si en este caso tú que me estás viendo ya tienes hijos, ya eres un padre, tú debes de involucrar a tu familia en esta relación con Dios, en esta comunión con Dios y en este servicio a Dios. Es lo que Noé nos enseña, que él preparó el arca, y yo creo que no lo hizo solo, sino que se ayudó también de su familia para poder terminar este proyecto, este gran proyecto. Vemos ahí también en el versículo 18 que Dios tiene un pacto con él. Esto me impresiona de tal forma que no solo vemos que Dios lo llama para servir en este proyecto, sino que tiene un pacto con él, un sello de garantía, algo que Dios estableció para la vida de Noé y su familia. El versículo 18 nos dice:
mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Eso quiere decir que al ser obediente Noé trajo Dios trajo un pacto con él, tuvo un acuerdo con él, diciéndole: cuando termine y cuando empiece el diluvio, cuando empiece todo lo que yo he establecido, no te preocupes, Noé, tu familia va a estar bien, tu familia va a estar contigo y tu familia va a ser guardada. Cuando nosotros tenemos esta relación y obedecemos al plan de Dios para nuestra vida, ya sea ministerio, sirviendo o trabajando en algo para Dios, Dios se encarga de bendecir, de cuidar a nuestra familia. Dios se encarga de proteger a nuestra familia. Así que yo creo que Noé estuvo confiado, trabajando para el Señor, sabiendo que Dios cumpliría su palabra, porque recordemos, hermanos, que Dios es un Dios veraz, no es un Dios que miente, es un Dios que cumple todas sus promesas, y que todas las promesas que Dios nos ha dado son verdad. Entonces, como hombres, como futuros padres o como padres, que tal vez alguien ya sea que me esté viendo, debemos cumplir el propósito de Dios, y vamos a ver también que Dios tiene cuidado de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra vida. Y por último, vemos que en el versículo 18 que leímos, que habla acerca del pacto, vemos que cuando un hombre, un padre de familia, acepta la responsabilidad y acepta el trabajo que Dios tiene para él, de parte de Dios, el trabajo ministerial, el trabajo secular, el trabajo servicial dentro de la iglesia, todo lo que hagamos para el Señor tiene una recompensa, porque cuando nosotros somos obedientes, Dios derrama bendición sobre nuestra vida. Y esta bendición no solo es para nosotros, sino también para toda nuestra familia, para que ellos también sean bendecidos. Noé aceptó el reto, Noé aceptó el cumplimiento de la misión, Noé aceptó el trabajo que Dios le había encomendado, pero también Noé trajo bendición a su familia, de tal forma que ellos no perecieron en el diluvio, sino que ellos alcanzaron salvación. Es cierto, la salvación no es porque yo trabaje y alguien más va a ser salvo, pero por mi vida devocional, mi relación con Dios, puedo influenciar a los que me ven, a los que me rodean, para que ellos también tengan una relación con Dios. Y esto lo hizo Noé, de tal forma que ellos, sus hijos, inclusive las nueras de Noé, las esposas de sus hijos, su esposa misma, pudieron entrar en el arca para ser salvados y para ser guardados de este diluvio. Y vemos que Noé se preocupaba también por su familia. Por eso él decidió hacer esta arca, porque a Noé le importaba cuidar y guardar la vida de su familia. Lo mejor que nosotros podemos hacer, y si tú eres padre, lo mejor que podemos hacer es buscar siempre la presencia de Dios y meter bajo en oración y bajo oración la vida de nuestra familia, involucrar la vida de nuestra familia y orar para que ellos sean guardados por la mano poderosa de Dios en esta sociedad que cada día está atacando más y más fuerte. Nuestra convicción es de que Dios nos guarda y que Dios tiene el propósito y la manera efectiva de guardar nuestra vida. Y si tú no te has comprometido con el servicio y con obedecer el plan de Dios para tu vida, yo te invito que no pierdas más tiempo, sino que te decidas a cumplir el propósito de Dios en tu vida, para que tu familia sea bendecida, para que Dios guarde tu familia, para que Dios te bendiga tu familia, pero también para que Dios cumpla el propósito específico dentro de tu vida y también de los tuyos. Yo te bendigo y quiero lo mejor para ti, y que en este día, en este mes, podamos aprender más de estas cualidades que Dios demanda de nosotros como hombres, como futuros padres, para poder desarrollarla en la vida que Dios nos preste. Dios te bendiga y gracias por dedicar este tiempo conmigo.
yo te pido que sigas buscando al Señor y quiero que me acompañes en una oración en este día para que Dios bendiga tu vida. Padre, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por aquellas personas que me han escuchado, Señor. Yo te pido que tú cumplas tu propósito en ellos, Señor, que ellos puedan ver la gloria de tu nombre, Señor, sobre sus vidas, Señor, y que ellos puedan entender que tú tienes un plan maravilloso y específico con ellos, Señor, de tal forma que este plan puede bendecir también su hogar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que nos están viendo, y si alguien no se ha comprometido, Señor, yo te pido que hables y obres en su corazón para que él pueda entender lo que tú quieres con él. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, chicos, por estar en este tiempo conmigo. Les recuerdo, mañana tenemos nuestro culto, nuestra transmisión en vivo a través de la página de la iglesia a las 10 de la mañana, y también tenemos nuestra escuela dominical impartida por nuestro hermano Héctor y nuestro hermano Misael. Dios les bendiga, y cualquier cosa, recuerden, estamos en el grupo de WhatsApp, y cualquier necesidad, cualquier petición la pueden escribir en medio de esas redes sociales. También tenemos el Facebook Juventud Getsemaní, y por ahí también estamos en contacto. También tenemos nuestra sala todos los jueves a las 8 de la noche. Así que no te desconectes y que Dios te siga bendiciendo. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.